Joaquín Herrera bajó de su Ferrari, sus zapatos italianos hundiéndose en la tierra. Frente a él, Gabriela trabajaba el campo con las manos que antes usaban joyas de diamantes. «Vine a recuperarte», dijo. Lo que ella le mostró en ese surco de tierra lo destruyó. El rugido del motor V12 rompió el silencio pastoral de la mañana como un trueno fuera de lugar. Los pájaros que cantaban en los árboles de mango se dispersaron asustados mientras el Ferrari 812 Superfast de color rojo pasión avanzaba lentamente por el camino de tierra, dejando una estela de polvo dorado que brillaba bajo el sol de las 7 de la mañana. Joaquín Herrera apretó el volante de cuero con manos que temblaban imperceptiblemente. Hacía 5 años que no recorría ese camino. 5 años desde que había destruido todo lo que realmente importaba en su vida. 5 años desde que había visto esos ojos color miel, que una vez lo miraron con amor incondicional. El contraste era brutal y doloroso. Su coche costaba más que todas las casas de esa zona rural combinadas. Su reloj Patek Philippe podría alimentar a una familia durante años. Su traje Armani de lino blanco, perfectamente planchado, probablemente valía más que el ingreso anual de cualquier agricultor de la región. Y sin embargo, mientras avanzaba hacia la pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas que se alzaba al final del camino, Joaquín se sentía como el hombre más pobre del mundo. Detuvo el vehículo bajo la sombra de un árbol de ceiba gigante, el mismo árbol donde había besado a Gabriela por primera vez hacía 12 años, cuando ambos eran estudiantes universitarios, sin un peso en el bolsillo, pero con el corazón lleno de sueños compartidos. La ironía de ese detalle no se le escapaba. Apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el canto de los gallos a la distancia, el murmullo del pequeño arroyo que corría detrás de la propiedad, y el latido acelerado de su propio corazón que resonaba en sus oídos como tambores de guerra. Respiró profundamente, tratando de controlar la ansiedad que amenazaba con paralizarlo. Durante 5 años había evitado este momento. 5 años construyendo excusas, justificando su cobardía, convenciéndose de que era mejor mantener la distancia, que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Pero 2 semanas atrás, algo había cambiado. Había estado en la terraza de su penthouse en la ciudad, brindando con champán Dom Perignon en una fiesta que él mismo había organizado para celebrar cerrar el negocio más grande de su carrera. $300 millones en una sola transacción. Estaba rodeado de empresarios, modelos, celebridades locales, todos felicitándolo, adulándolo, riéndose de sus chistes que ni siquiera eran graciosos. Y en medio de toda esa celebración artificial, mientras miraba la ciudad iluminada desde el piso 52, se había dado cuenta de algo devastador. Estaba completamente vacío por dentro. Tenía todo el dinero que había soñado y más. Tenía poder, influencia, respeto en el mundo empresarial. Tenía coches de lujo, propiedades en 3 países, cuentas bancarias que seguían creciendo incluso mientras dormía. Pero no tenía a Gabriela. Y sin ella, nada de eso significaba absolutamente nada. Esa noche, por primera vez en 5 años, había llorado. Había llorado como no lloraba desde que era niño, con sollozos que sacudían todo su cuerpo, con una desesperación que brotaba desde lo más profundo de su alma. Había llorado por todo lo que había perdido, por todo lo que había destruido con sus propias manos egoístas. Ahora, 2 semanas después, estaba aquí. Finalmente, había encontrado el coraje para enfrentar lo que había hecho. Joaquín abrió la puerta del Ferrari y salió. Sus zapatos Oxford de piel italiana, que costaban más de $2.000, se hundieron inmediatamente en la tierra polvorienta del camino. El contraste era casi cómico, pero él apenas lo notó. Todos sus sentidos estaban enfocados en la figura que acababa de divisar a unos 50 metros de distancia. Gabriela estaba arrodillada en el huerto, trabajando la tierra con sus propias manos. Llevaba un vestido sencillo de algodón verde oliva con bordados artesanales en los hombros, el tipo de ropa que ella nunca habría usado cuando vivían juntos en la ciudad. Su cabello negro, que solía llevar perfectamente peinado en la peluquería más cara, ahora estaba recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro. No llevaba maquillaje, no llevaba las joyas que él solía comprarle, no llevaba ninguna de las máscaras de la vida urbana que él recordaba, y era absolutamente hermosa.
más hermosa de lo que jamás la había visto. Joaquín comenzó a caminar hacia ella, sus piernas moviéndose casi por voluntad propia. El sonido de sus pasos sobre la tierra hizo que Gabriela levantara la vista de las plantas de tomate que estaba atendiendo. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Joaquín vio cómo los ojos de Gabriela se abrían con sorpresa, luego con shock, luego con algo que parecía una mezcla de dolor y rabia contenida. Vio cómo sus manos, que sostenían un pequeño rastrillo de jardín, se tensaban hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Vio cómo su mandíbula se apretaba, como si estuviera conteniendo palabras que amenazaban con estallar. Ella se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en su vestido en un gesto inconsciente. Joaquín notó que sus manos ya no eran las manos suaves y cuidadas que recordaba. Ahora tenían callos, tierra bajo las uñas, pequeñas cicatrices que hablaban de trabajo duro y físico. Esas manos que una vez habían sostenido copas de vino francés, ahora sostenían herramientas de jardín. Esas manos que él había cubierto de anillos de diamantes, ahora estaban desnudas, excepto por la tierra honesta del trabajo manual. «Gabriela». Joaquín susurró su nombre como una oración, como una súplica, como una disculpa que contenía 5 años de arrepentimiento. Ella no respondió inmediatamente. Lo estudió con una mirada que Joaquín no podía descifrar completamente. No era odio, pero tampoco era bienvenida. Era algo más complejo, más profundo, más doloroso. «Joaquín», finalmente dijo ella, y su voz sonaba diferente. Ya no tenía la suavidad urbana que él recordaba. Ahora había una fuerza en ella, una firmeza que hablaba de batallas ganadas contra la adversidad. «¿Qué haces aquí?». La pregunta era simple, pero cargada de 5 años de silencio, de cartas no enviadas, de llamadas no hechas, de un matrimonio destruido por la ambición ciega de un hombre que había confundido el éxito con la felicidad. Joaquín tragó saliva, sintiendo que su garganta estaba cerrada por la emoción. Había ensayado este momento cientos de veces durante las últimas 2 semanas. Había preparado discursos elaborados, explicaciones cuidadosamente construidas, disculpas perfectamente articuladas. Pero ahora, parado frente a ella, con el sol de la mañana iluminando su rostro y el aroma de la tierra recién trabajada llenando el aire, todas esas palabras preparadas se evaporaron como rocío bajo el sol. «Vine a demostrarte que tenías razón al dejarme». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas racionalmente. Su voz se quebró en la última sílaba, traicionando la fachada de control que había tratado de mantener. Gabriela parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. Una expresión de confusión cruzó su rostro. «¿Qué?». «Tenías razón», Joaquín repitió, dando un paso hacia ella. Podía sentir lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo con toda la fuerza de voluntad que poseía. «Sobre todo, sobre mí, sobre lo que me estaba convirtiendo, sobre el precio que estábamos pagando por mi ambición. Tenías razón, y yo era demasiado arrogante, demasiado ciego, demasiado estúpido para verlo». Gabriela permaneció inmóvil, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Joaquín podía ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, la parte de ella que quería creerle luchando contra la parte que había sido herida demasiado profundamente como para arriesgarse de nuevo. «Pasé 5 años construyendo un imperio», Joaquín continuó, su voz ganando fuerza a pesar del temblor emocional. 5 años acumulando dinero, poder, éxito. 5 años tratando de llenar el vacío que dejaste con logros que no significan nada. Y hace 2 semanas, en medio de la celebración más grande de mi carrera, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Me di cuenta de que había ganado el mundo entero, pero había perdido mi alma. Y que mi alma estaba aquí contigo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como mariposas frágiles, esperando ser aceptadas o destruidas. Gabriela cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Joaquín le causaran dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas brillando en las comisuras, pero su voz era firme cuando habló. «¿Sabes qué día es hoy, Joaquín?». La pregunta lo tomó desprevenido. Joaquín frunció el ceño, tratando de entender la relevancia. «Es martes, 15 de... Es el cumpleaños de nuestra hija». Gabriela interrumpió,
Y esas 6 palabras cayeron sobre Joaquín como una bomba nuclear. El mundo se detuvo, el aire desapareció de sus pulmones. Sus piernas amenazaron con ceder bajo su peso. ¿Qué dijiste? Gabriela lo miró con una expresión que mezclaba dolor, rabia y algo que parecía pena por él. Nuestra hija, Joaquín, cumple 4 años hoy. El mundo de Joaquín se desmoronó en ese instante. No fue un colapso gradual. No fue una comprensión lenta de las implicaciones. Fue instantáneo, absoluto, devastador. Como si un edificio entero cayera sobre él, aplastándolo bajo el peso de una verdad que había estado corriendo ahí, jugando, riendo, existiendo durante 4 años mientras él acumulaba dinero sin sentido en una ciudad que de repente parecía estar en otro planeta. No puede ser. Las palabras salieron de su boca como un susurro roto, como el sonido que hace el vidrio al quebrarse lentamente bajo presión. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra polvorienta, sin importarle que su traje de $3,000 se arruinara completamente. No puede ser cierto. Gabriela lo observaba con una expresión que Joaquín no podía descifrar completamente. No era triunfo, no era venganza, no era satisfacción por verlo sufrir. Era algo mucho más complejo. Una mezcla de dolor antiguo, resignación y quizás, solo quizás, un atisbo de compasión por el hombre destrozado que tenía frente a ella. ¿Por qué crees que me fui, Joaquín?, preguntó ella, su voz manteniéndose firme, a pesar de que él podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué crees que desaparecí sin dejar rastro, que cambié mi número, que me mudé a este pueblo donde nadie de tu mundo pudiera encontrarme? Joaquín levantó la vista hacia ella, sus ojos inyectados de lágrimas que finalmente comenzaban a derramarse sin control. Durante 5 años había construido una narrativa en su mente. Gabriela se había ido porque no podía soportar su ritmo de vida, porque no entendía las demandas del éxito, porque no era lo suficientemente fuerte para el mundo que él estaba construyendo. Pero ahora, con esas 6 palabras, el cumpleaños de nuestra hija, toda esa narrativa, se desmoronaba como un castillo de naipes. Lo descubrí 2 semanas después de nuestra última pelea, Gabriela continuó, y ahora su voz comenzaba a quebrarse también, como si revivir esos recuerdos le causara dolor físico. La noche que me dijiste que tenía que elegir entre estar a tu lado o ser un obstáculo para tu éxito. La noche que me dijiste que si realmente te amara, entendería que tu trabajo era más importante que cualquier cena romántica, que cualquier fin de semana juntos, que cualquier conversación que no fuera sobre negocios. Joaquín cerró los ojos, recordando esa noche con una claridad que le quemaba el alma. Había llegado a casa a las 2 de la madrugada después de cerrar un negocio importante. Gabriela lo había esperado despierta, con una cena especial que se había enfriado hacía horas. Era su aniversario de bodas. Él lo había olvidado completamente. Ella había llorado. Le había dicho que se estaba perdiendo, que el hombre del que se había enamorado estaba desapareciendo detrás de una fachada de ambición sin límites. Y él, en lugar de escucharla, en lugar de abrazarla, en lugar de admitir que tenía razón, había explotado. Le había dicho cosas horribles, cosas que ahora, 5 años después, lo atormentaban en las noches cuando no podía dormir. Le había dicho que era egoísta por no entender las demandas de su carrera, que era inmadura por esperar que él pusiera sentimientos por encima de oportunidades de negocios que podrían cambiar su vida, que si realmente lo amara, sería su apoyo incondicional en lugar de lloriquear por atención. Esa misma noche, Gabriela había empacado una maleta y se había ido a dormir a casa de su hermana. Joaquín había pensado que era un berrinche temporal, que regresaría en unos días como siempre. No regresó en días, no regresó en semanas. Cuando finalmente intentó buscarla seriamente, ella había desaparecido completamente. Y durante 5 años, él se había convencido de que ella simplemente no había sido lo suficientemente fuerte para su estilo de vida. Nunca se le había ocurrido que hubiera una razón diferente. Estaba embarazada de 6 semanas, Gabriela dijo, y cada palabra era como un clavo siendo martillado en el corazón de Joaquín. Había comprado una prueba esa mañana. Estaba esperando el momento perfecto para decírtelo, imaginando tu cara de felicidad, planeando cómo lo anunciaríamos.
Y entonces llegaste a casa, oliste a perfume de tu secretaria, te burlaste de mí por hacer drama sobre un simple aniversario, y me dijiste que tenía que madurar. Joaquín sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudiéndose con espasmos de dolor que salían desde lo más profundo de su ser. No eran lágrimas silenciosas, no era sufrimiento controlado. Era dolor puro, sin filtros, sin máscaras, sin la fachada de control que había mantenido durante años. Esa noche, continuó Gabriela, y ahora las lágrimas también corrían por sus mejillas aunque su voz permanecía firme. Mientras empacaba mis cosas en casa de mi hermana, me hice una pregunta. ¿Quiero que mi hijo o hija crezca viendo a su padre elegir reuniones de negocios sobre partidos de fútbol? ¿Quiero que mi bebé llore esperando a un papá que nunca llega a los recitales escolares? ¿Quiero criar a un niño que piense que el amor se mide en regalos caros en lugar de tiempo de calidad? Se detuvo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia de tierra. Y la respuesta fue no. No quería eso para mi bebé. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Desaparecer completamente. Cambiar de ciudad, cambiar mi número, cortar todo contacto. Porque sabía que si te lo decía, harías dos cosas. Primero, tratarías de usar tu dinero para controlar la situación, para arreglar el problema como arreglas tus negocios. Y segundo, le darías a nuestra hija una vida llena de lujos materiales pero vacía de presencia real. Joaquín quería gritar que estaba equivocada, que él habría cambiado, que habría sido diferente. Pero las palabras se atoraban en su garganta porque en el fondo de su alma sabía que ella tenía razón. 5 años atrás, si le hubiera dicho que estaba embarazada, él probablemente habría contratado a la mejor niñera, habría comprado la mejor cuna, habría abierto una cuenta de ahorros millonaria para el bebé, pero no habría cambiado su estilo de vida. No habría dejado de trabajar hasta la medianoche. No habría cancelado reuniones para ir a citas médicas. No habría elegido pasar tiempo con su familia sobre cerrar negocios importantes. Porque 5 años atrás, Joaquín Herrera era un hombre que medía su valor por el tamaño de su cuenta bancaria, no por la calidad de sus relaciones. ¿Cómo se llama?, logró preguntar finalmente, su voz destrozada por el llanto. Gabriela dudó por un momento, como si revelar ese detalle fuera cruzar una línea de no retorno. Finalmente respondió, su voz apenas un susurro. Sofía. Se llama Sofía Valentina. El nombre golpeó a Joaquín como una ola de agua helada. Sofía había sido el nombre de su abuela, la mujer que lo había criado después de que sus padres murieran en un accidente cuando él tenía 8 años. La mujer que le había enseñado el valor del trabajo duro, pero que también le había mostrado el significado del amor incondicional. La mujer que había muerto justo antes de que él se casara con Gabriela. Gabriela había recordado. Después de todo lo que él le había hecho, después de todo el dolor que le había causado, ella había honrado su memoria nombrando a su hija en honor a la abuela que él tanto había amado. Dios mío, Joaquín susurró, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío, Gabriela, yo no sé, no puedo. No vine aquí buscando nada de ti, Joaquín. Gabriela interrumpió, y ahora había una firmeza en su voz que él nunca había escuchado antes. Vine aquí porque apareciste en mi puerta después de 5 años de silencio. No envié abogados, no pedí manutención, no traté de quitarte dinero. He criado a Sofía completamente sola estos 4 años, trabajando la tierra, dando clases de español en el pueblo, haciendo cualquier trabajo honesto que pudiera encontrar. Joaquín levantó la vista hacia ella, viendo realmente por primera vez la transformación completa que había experimentado. Esta no era la mujer sofisticada de la ciudad que recordaba. Esta era una madre guerrera que había elegido la dignidad sobre la facilidad, que había elegido criar a su hija en la pobreza honesta en lugar de en el lujo vacío. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó él. Podrías simplemente haberme pedido que me fuera. Nunca habría sabido. Porque Sofía comenzó a preguntar por su papá hace 3 meses. Gabriela respondió, y su voz se quebró por primera vez en toda la conversación. Todos sus amiguitos en el preescolar hablan sobre sus papás, sobre cómo los llevan al parque, sobre cómo juegan fútbol con ellos, sobre cómo los leen cuentos antes de dormir. Y ella comenzó a preguntarme, ¿por qué yo no tengo papá, mami? Joaquín sintió como si un cuchillo le atravesara el corazón. Había una niña, su niña,
que había pasado 4 años sin saber que existía. Una niña que preguntaba por él, que se preguntaba por qué no estaba ahí. Le dije que su papá vivía muy lejos, que tenía trabajo importante que hacer. Continuó Gabriela, limpiándose las lágrimas. Pero las preguntas se volvieron más insistentes. ¿Me quiere mi papá? ¿Por qué no viene a visitarme? ¿Hice algo malo? Y cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón, porque sabía que algún día tendría que darle respuestas reales. Se detuvo, mirando hacia la casa donde, Joaquín ahora se daba cuenta, había movimiento detrás de una de las ventanas. Alguien pequeño estaba observando. «No te estoy diciendo esto para castigarte, Joaquín», Gabriela dijo suavemente. «Te lo estoy diciendo porque si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que perdiste, entonces tal vez sea el momento de que Sofía conozca a su padre. Pero no al Joaquín de hace 5 años. Ella necesita conocer a un hombre que entienda que el verdadero éxito se mide en abrazos, no en dólares. Un hombre que esté dispuesto a aparecer, no solo con regalos caros, sino con presencia real». Joaquín intentó ponerse de pie, sus piernas temblando bajo su peso. Se limpió las lágrimas con las mangas de su camisa blanca, sin importarle que la tierra de sus manos dejara manchas oscuras en la tela impecable. «Quiero conocerla», dijo con voz temblorosa pero firme. «Gabriela, por favor, déjame conocer a mi hija. Sé que no merezco ni siquiera estar aquí. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero por favor...» «No es tan simple, Joaquín». Gabriela lo interrumpió, y había dolor en su voz. «No puedes simplemente aparecer en la vida de una niña de 4 años y decir, «Hola, soy tu papá». Ella es sensible, es inocente, es pura. No puedo arriesgarme a que entres en su vida, que ella se encariñe contigo, y luego desaparezcas cuando tu próxima reunión de negocios importante sea más interesante que leerle un cuento antes de dormir». Las palabras eran duras, pero justas. Joaquín sabía que cada preocupación de Gabriela estaba fundamentada en su comportamiento pasado. Él había demostrado durante años que los negocios siempre venían primero. ¿Por qué debería ella creer que había cambiado? «Entonces déjame probártelo», Joaquín dijo, y había una urgencia desesperada en su voz. «Dame una oportunidad de demostrar que soy diferente. No te pido que me creas con palabras, te pido que me dejes demostrártelo con acciones». Gabriela lo estudió durante un largo momento, su rostro una máscara de conflicto interno. Joaquín podía ver la batalla que se libraba detrás de sus ojos, el deseo de darle a su hija la oportunidad de conocer a su padre, contra el instinto protector de una madre que no quería ver a su hija lastimada. «Hay una cabaña vacía al otro lado del arroyo», Gabriela finalmente dijo, señalando hacia el oeste donde Joaquín podía ver el techo de una pequeña estructura de madera. «Pertenecía al hermano de mi vecino, pero se mudó a la ciudad el año pasado. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, quédate allí. 1 semana. Vive como vivimos nosotros, sin lujos, sin asistentes, sin escapatorias a tu mundo de comodidad cuando las cosas se pongan difíciles». Joaquín asintió inmediatamente, sin siquiera pensarlo. «Lo haré. Cualquier cosa». «No, has escuchado todas las condiciones», Gabriela continuó. Y ahora había un destello de algo en sus ojos que podría haber sido un desafío. «Durante esa semana, ayudarás con el trabajo del campo. Te despertarás al amanecer como lo hacemos nosotros. Comerás lo que comemos nosotros. Y al final de la semana, si Sofía pregunta quién eres, le diré la verdad. Pero solo si ella pregunta. No voy a forzar nada». «Acepto», Joaquín dijo sin dudar. «Acepto todas tus condiciones». Gabriela lo miró durante un momento más, luego asintió lentamente. «La cabaña tiene lo básico, una cama, una estufa de leña, agua del pozo. Nada más, nada de lo que estás acostumbrado». «No necesito nada más», Joaquín respondió, y por primera vez en 5 años, esas palabras eran completamente verdaderas. Mientras Gabriela se volteaba para regresar a la casa, Joaquín vio claramente por primera vez la pequeña figura detrás de la ventana. Una niña con cabello negro largo recogido en 2 coletas, con ojos grandes que observaban curiosamente al extraño que había hecho llorar a su mamá, Sofía, su hija. Y en ese momento, Joaquín Herrera supo que el verdadero desafío de su vida no había sido construir un imperio empresarial. Iba a ser ganarse el derecho de llamarse padre. El gallo cantó a las 4:30 de la madrugada. Joaquín despertó sobresaltado,
cayéndose literalmente del catre de madera que crujía con cada movimiento. Su cuerpo golpeó el piso de tierra compactada con un ruido sordo. Durante 3 segundos de confusión total, no supo dónde estaba. No había sábanas de algodón egipcio. No había colchón de espuma viscoelástica. No había aire acondicionado silencioso manteniendo la temperatura perfecta a 21 grados. Había un catre duro, una manta áspera que olía a tierra y sol, y el canto insistente de un maldito gallo que parecía estar justo afuera de su ventana. La realidad lo golpeó como un balde de agua fría. Estaba en una cabaña rústica en medio del campo, vestido con la misma ropa con la que había llegado ayer, ahora arrugada y manchada de tierra, y tenía exactamente 7 días para demostrar que era digno de conocer a su hija. Su hija, Sofía. El nombre resonó en su mente como una campana, despertándolo completamente. Se puso de pie, cada músculo de su cuerpo protestando por haber dormido en algo que apenas calificaba como cama. La cabaña era exactamente como Gabriela había descrito. Lo básico: una habitación con el catre, una pequeña estufa de leña, una mesa desvencijada con 2 sillas y un baño que consistía en un sanitario y una palangana con agua. Nada de ducha caliente, nada de agua corriente del grifo, nada de wifi. Joaquín miró su Rolex, las 4:47 am. En su vida anterior, a esta hora estaría profundamente dormido, con alarma programada para las 7:00. Pero el gallo claramente no respetaba su horario de ejecutivo. Se lavó la cara con el agua fría de la palangana, el shock despertándolo completamente. Su reflejo en el pequeño espejo oxidado era irreconocible. Barba de un día, cabello despeinado, ojeras profundas. Parecía un náufrago, no el CEO que aparecía en la portada de revistas de negocios. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. ¿Joaquín? La voz de Gabriela sonaba diferente en la madrugada. El trabajo comienza en 15 minutos. 15 minutos. Ni siquiera había terminado de lavarse la cara. «Ya voy», respondió, su voz ronca por el sueño. Cuando abrió la puerta, Gabriela ya estaba a medio camino de regreso a su casa. Llevaba botas de trabajo, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa de manga larga. Su cabello recogido en una trenza práctica. Se veía como alguien lista para trabajar, mientras él seguía con su traje arrugado de Armani. «Gabriela, espera», la llamó, saliendo descalzo. No traje ropa apropiada». Ella se detuvo y se volteó. Por un segundo, algo parecido a diversión cruzó su rostro. «Hay ropa de trabajo en el baúl junto a la puerta. Era de mi hermano cuando nos ayudaba. Probablemente te quede grande, pero tendrá que servir». Y se fue. Joaquín regresó y abrió el baúl. Dentro había camisas de trabajo desgastadas, pantalones de mezclilla con parches y botas que habían visto mejores días. Nada de su guardarropa de $50,000 le había preparado para esto. Se cambió rápidamente. Todo le quedaba ligeramente grande y olía a humedad, pero era infinitamente más práctico que su traje de diseñador. Las botas le apretaban los pies de manera incómoda. No recordaba la última vez que había usado algo que no fuera hecho a la medida. Cuando salió, el cielo apenas comenzaba a aclararse con tonos violetas y naranjas. Gabriela estaba junto al huerto, organizando herramientas, y junto a ella, el corazón de Joaquín se detuvo. Una niña pequeña, con pijama de conejitos rosas y botas de lluvia amarillas que le quedaban grandes, sostenía una pequeña regadera de plástico. Su cabello negro caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. Tenía la nariz de Gabriela, pero los ojos eran suyos. Color café oscuro, con esas pequeñas motitas doradas que su madre siempre decía que había heredado de su abuela Sofía. «Mami, ¿quién es ese señor?». La voz de la niña era aguda, curiosa, sin un ápice de miedo. Joaquín se quedó paralizado a 10 metros de distancia, incapaz de moverse, incapaz de respirar. «Es un ayudante», respondió Gabriela sin mirarlo. «Va a trabajar con nosotros esta semana. Como el señor Ramírez que vino el mes pasado». «Exacto, cariño. Como el señor Ramírez». Sofía lo miró con esos ojos, sus ojos, llenos de curiosidad infantil inocente. «¿Sabes regar plantas, señor?». Joaquín abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Sabía regar plantas? Tenía un jardinero que manejaba los 6 jardines verticales de su penthouse. Él nunca había tocado una manguera en su vida. «Yo puedo aprender», finalmente logró decir.
Mami dice que todos podemos aprender si queremos de verdad. Sofía declaró con la sabiduría simple de los niños. Yo estoy aprendiendo a leer. Ayer leí Gato yo solita. Algo se rompió dentro del pecho de Joaquín. Su hija estaba aprendiendo a leer, y él no había estado ahí. No había visto su primera palabra, su primera frase, su primer libro completado. Sofía, cariño, ve adentro a desayunar. Gabriela intervino suavemente. Joaquín y yo tenemos que hablar sobre el trabajo de hoy. ¿Puedo llevarle agua a las gallinas? Ya lo hiciste ayer, amor. Hoy le toca a mami. Ok. Sofía se despidió con la mano hacia Joaquín. Adiós, señor ayudante. Y corrió hacia la casa con sus botas amarillas, chapoteando en los charcos del rocío matutino. Joaquín la siguió con la mirada hasta que desapareció dentro. Cuando finalmente pudo voltearse hacia Gabriela, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Es perfecta, susurró. Lo sé, respondió Gabriela, su voz neutral. Y quiero que siga siéndolo. Por eso necesitas entender algo, Joaquín. Si vas a estar en su vida, tienes que estar completamente. Nada de aparecer y desaparecer cuando te convenga. Nada de promesas que no puedas cumplir. ¿Lo entiendo? No, todavía no entiendes. Gabriela lo corrigió, entregándole un rastrillo pesado. Pero lo harás. Ven, tenemos 3 horas de trabajo antes del desayuno. Las siguientes 3 horas fueron las más brutales de la vida de Joaquín. Resultó que trabajo en el campo no era una metáfora poética. Era levantar piedras que pesaban más que su laptop. Era cavar tierra que parecía cemento bajo el sol cada vez más intenso. Era arrancar hierbas que tenían raíces más profundas que cualquier problema corporativo que hubiera enfrentado. Después de 30 minutos, sus manos, acostumbradas únicamente a teclear y firmar documentos, comenzaron a desarrollar ampollas. Después de 1 hora, su espalda gritaba en agonía con cada movimiento. Después de 2 horas, pensó seriamente que iba a vomitar del esfuerzo físico. ¿Necesitas un descanso? La voz de Gabriela no tenía burla, solo observación objetiva. No, Joaquín respondió entre dientes, aunque cada célula de su cuerpo suplicaba por parar. Estoy bien. Tus manos están sangrando. Joaquín miró hacia abajo. Tenía razón. Las ampollas se habían reventado y manchas rojas teñían el mango del rastrillo. No importa. Gabriela lo estudió por un momento. Luego caminó hacia la casa. Regresó con un botiquín pequeño y vendas. Siéntate, ordenó señalando un tronco caído. No necesito... Siéntate, Joaquín. Las infecciones son comunes con este tipo de trabajo. Si te enfermas el segundo día, esto se termina. Él obedeció, demasiado agotado para discutir. Gabriela limpió sus manos con una eficiencia clínica que hablaba de años de práctica. Sus dedos eran gentiles pero firmes, envolviendo las vendas con precisión profesional. ¿Cuándo aprendiste a hacer esto?, preguntó Joaquín, observando su rostro concentrado. Cuando no tienes dinero para el doctor cada vez que te cortas, aprendes rápido, respondió ella sin levantar la vista. El primer año aquí, tuve más heridas que no puedo contar. Aprendí por necesidad. La culpa lo golpeó como un martillo. Mientras él dormía en sábanas de seda, ella había estado aprendiendo primeros auxilios porque no podía pagar atención médica. Gabriela, yo... No, ella interrumpió, terminando de vendar su mano derecha. No quiero escuchar disculpas ahorita. Las disculpas son palabras. Estoy esperando acciones. Lo dejó sentado ahí y regresó al trabajo. Joaquín se puso de pie, ignorando el dolor que atravesaba cada músculo, y la siguió. El sol estaba alto cuando finalmente Gabriela declaró la jornada matutina terminada. Joaquín literalmente se arrastró de regreso a la cabaña. Cada paso una tortura. Nunca en su vida, ni siquiera durante sus años de universidad cuando trabajaba 2 empleos, había estado tan físicamente agotado. Se dejó caer en el catre, respirando pesadamente. Un golpe en la puerta. ¿Joaquín? Era la voz de Sofía. Mami dice que vengas a desayunar. Él se obligó a ponerse de pie, cada músculo protestando. Cuando abrió la puerta, Sofía estaba ahí con su regadera de plástico, ahora llena de flores silvestres. Las corté para la mesa, anunció orgullosa. Son bonitas, ¿verdad? Son las flores más hermosas que he visto en mi vida, respondió Joaquín. Y era completamente verdad. Sofía sonrió, revelando un diente frontal que apenas comenzaba a salir. Ven,
Mami hizo arepas. Son mis favoritas. Siguió a la niña, su hija, hacia la casa, sus piernas moviéndose por pura fuerza de voluntad. La cocina era pequeña pero acogedora, con paredes de colores cálidos y dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. La mesa de madera estaba puesta con platos desiguales y las flores de Sofía en un vaso de vidrio en el centro. Gabriela estaba junto a la estufa, volteando arepas en un comal. El aroma llenaba el espacio con una calidez que ningún restaurante de 5 estrellas había logrado jamás. «Siéntate donde quieras», indicó sin voltearse. Joaquín eligió la silla más alejada, tratando de mantener distancia respetuosa. Sofía se sentó frente a él, columpiando sus piernas que no alcanzaban el suelo. «¿Te duele mucho?», preguntó la niña, señalando sus manos vendadas. «Un poco», admitió Joaquín. «Cuando me caigo, mami me da un beso y dice que los besos mágicos curan todo. ¿Quieres un beso mágico?». El mundo se detuvo. Joaquín miró a esta niña pequeña, esta criatura perfecta que no sabía que él era su padre, que le ofrecía sus besos mágicos a un extraño, porque esa era simplemente su naturaleza. Pura bondad sin condiciones. «Sofía, el señor está bien». Gabriela intervino rápidamente trayendo un plato de arepas humeantes. «Deja que coma». Pero Sofía ya había rodeado la mesa. Se paró junto a la silla de Joaquín, tomó su mano vendada con sus manitas pequeñas y plantó un beso suave sobre las vendas. «Ahí», declaró satisfecha. «Ahora vas a sanar más rápido». Joaquín no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron sin advertencia, corriendo por sus mejillas sucias de tierra. No eran lágrimas silenciosas y controladas. Eran sollozos que sacudían sus hombros, que salían desde lo más profundo de su alma destrozada. Sofía lo miró con ojos enormes, asustada. «¿Te lastimé? ¿Lo hice muy fuerte?». «No, cariño», Joaquín logró decir entre sollozos. Es el beso mágico más poderoso que he recibido en toda mi vida». Gabriela observaba la escena con una expresión imposible de leer. Finalmente habló, su voz suave. «Sofía, ve a lavarte las manos para desayunar». La niña obedeció, corriendo al pequeño baño del pasillo. Gabriela se sentó frente a Joaquín, esperando que recuperara la compostura. Cuando finalmente levantó la vista, ella habló. «Ahora entiendes por qué necesitaba que experimentaras esto. No puedes amar algo que no conoces. Y no conocías esta vida. No conocías lo que significaba estar aquí. Vivir así. Criar a una niña con amor en lugar de dinero». «Tienes razón», Joaquín susurró. «Todo este tiempo pensé que el éxito era acumular riqueza. Pero la verdadera riqueza está aquí. En besos mágicos. Y flores en vasos y arepas, hechas en casa». «Las palabras son fáciles, Joaquín. Lo sé, pero voy a probártelo. Un día a la vez». Sofía regresó, trepándose a su silla. «¿Ya no estás triste, señor ayudante?». «Ya no estoy triste», respondió él, limpiándose las lágrimas. «De hecho, creo que este es el día más feliz de mi vida». La niña sonrió, contenta con esa respuesta, y comenzó a comer su arepa con apetito infantil. Gabriela sirvió a Joaquín. La comida era simple: arepas, queso fresco, aguacate, pero cada bocado sabía a redención. Mientras desayunaban en silencio, interrumpido ocasionalmente por las historias, sin parar de Sofía sobre sus gallinas y su amiga del preescolar, Joaquín sintió algo que no había experimentado en 5 años. Paz. Paz real, no la falsa tranquilidad comprada con lujos. Y supo, con absoluta certeza, que no importaba cuánto dolieran sus manos, cuánto protestara su espalda, cuánto lo desafiara este nuevo mundo, no iba a rendirse, porque al final de esta semana, cuando Sofía preguntara quién era él, quería poder responder no solo con la verdad, sino con acciones que demostraran que merecía ese título. Padre. No solo biológicamente, sino en todas las formas que realmente importaban. «Mami, el señor ayudante se está cayendo otra vez». La voz aguda de Sofía cortó el aire de la tarde, mientras Joaquín intentaba, y fallaba miserablemente, mantener el equilibrio sobre la cerca que estaba reparando. Sus botas resbalaron en la madera húmeda y cayó de espaldas directamente en un charco de lodo. Por tercera vez en 2 horas. Sofía estalló en risas cristalinas, el tipo de risa sin filtros que solo los niños de 4 años pueden producir. Joaquín se quedó ahí tendido, cubierto de barro de pies a cabeza, y por primera vez en días, también se rió.
No es gracioso, intentó decir con severidad, pero su propia risa arruinaba el efecto. Sí lo es. Sofía corrió hacia él, sus botas amarillas salpicando. Pareces un monstruo de chocolate. Era el tercer día. 3 días desde que había llegado en su Ferrari, que ahora estaba cubierto de polvo bajo el árbol de ceiba, olvidado como un juguete abandonado. 3 días de despertarse antes del amanecer, trabajar hasta que sus músculos gritaran y colapsar exhausto cada noche. Pero también 3 días de observar a Sofía desde la distancia permitida. 3 días de escuchar su risa, de verla jugar, de memorizarla cada gesto que había perdido durante 4 años. Joaquín, deja de enseñarle malos ejemplos a mi hija. La voz de Gabriela tenía un tono que podría haber sido humor. Casi. Si te rompes algo no tengo dinero para llevarte al hospital. Él se levantó con un gruñido, barro goteando de su ropa. ¿Siempre eres tan compasiva con tus trabajadores? Solo con los que no saben distinguir un martillo de un desarmador. Era el comentario más cercano a una broma que ella había hecho en 3 días. Pequeño progreso, pero progreso al fin. Sofía le extendió un trapo sucio. Toma, límpiate. Luego podemos ir a ver los pollitos nuevos. Nacieron ayer y son muy chiquititos y amarillos, y uno tiene una manchita café en la cabeza y... Sofía, respira. Gabriela interrumpió con suavidad. El señor tiene trabajo que terminar. Pero... Nada de peros, corazón. Ve a darle de comer a Coco. ¿Coco?, preguntó Joaquín, limpiándose inútilmente. Mi coneja, explicó Sofía con seriedad. Se llama Coco porque es color chocolate, como tú ahora mismo. Y salió corriendo antes de que Joaquín pudiera responder. Gabriela se acercó, evaluando su trabajo en la cerca. O más bien, su falta de trabajo. A este paso terminarás la cerca para Navidad, del año que viene. En mi defensa, nunca había reparado una cerca. Nunca habías hecho muchas cosas. No era un insulto, solo una observación. ¿Cómo están las manos? Joaquín extendió sus palmas. Las ampollas originales se habían convertido en callos duros. Dolorosos, sí, pero funcionales. Sobreviviendo. Bien, porque esta noche viene una tormenta. Como invocada por sus palabras, una ráfaga de viento frío atravesó el campo. Joaquín miró hacia el horizonte y vio nubes oscuras acumulándose como ejércitos preparándose para la batalla. ¿Qué tan malo?, preguntó. Lo suficiente como para que necesitemos asegurar todo. Los animales dentro, las herramientas guardadas, las ventanas reforzadas. Gabriela miró hacia su casa, preocupación evidente en su rostro. Y tenemos 2 horas antes de que llegue. Dime qué hacer. Durante las siguientes 2 horas, Joaquín trabajó más duro de lo que había trabajado en toda su vida corporativa. Ayudó a Gabriela a llevar a las gallinas al gallinero reforzado, a asegurar las cabras en el establo, a clavar tablas sobre las ventanas más vulnerables. Sofía ayudaba corriendo de un lado a otro, advirtiendo a sus animales sobre la tormenta que venía con la seriedad de un general preparando a sus tropas. Coco, tienes que quedarte adentro. Va a llover mucho y te vas a mojar. Gallinas, no tengan miedo. Mami dice que estarán seguras. Señor ayudante, ¿las tormentas dan miedo en la ciudad también? Esa última pregunta detuvo a Joaquín mientras cargaba sacos de alimento para resguardarlos. En la ciudad, las tormentas eran luces parpadeantes vistas desde ventanales de rascacielos, sonidos distantes amortiguados por paredes de concreto y vidrio triple. Eran inconvenientes que retrasaban reuniones, no amenazas reales. No como aquí, admitió honestamente. Mami dice que las tormentas son como cuando lloras muy fuerte. Sofía continuó con la lógica simple de los niños. El cielo está triste y necesita sacar todos sus sentimientos de una vez. Tu mami es muy sabia. Lo sé, es la persona más inteligente del mundo. Algo en el pecho de Joaquín se apretó. Gabriela había criado sola a esta niña increíble. Le había enseñado bondad y sabiduría y compasión. Todo mientras trabajaba tierra que peleaba contra cada semilla plantada. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando finalmente terminaron los preparativos. Grandes, pesadas, golpeando la tierra seca como tambores. ¡Adentro, todos!, gritó Gabriela sobre el viento creciente. Corrieron hacia la casa. Joaquín instintivamente tomó a Sofía en sus brazos cuando ella tropezó, cargándola los últimos metros. Era la primera vez que la tocaba más allá de ese beso mágico en su mano vendada.
y el peso de su pequeño cuerpo contra su pecho hizo que algo dentro de él se rompiera y sanara simultáneamente. Dentro, Gabriela cerró la puerta justo cuando el cielo se abría completamente. La tormenta golpeó con furia primitiva, lluvia azotando las ventanas, viento aullando como bestia hambrienta. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó. «Genial», murmuró Gabriela, buscando a tientas en la oscuridad. «La línea debe haberse caído otra vez». «¿Pasa seguido?», preguntó Joaquín. «Cada tormenta grande, y puede tardar días en repararse». Encontró velas y las encendió, lanzando sombras danzantes por las paredes. «Sofía, trae las cobijas extras del armario. Va a hacer frío». La niña obedeció, pero Joaquín notó el temblor en sus manos cuando otro trueno sacudió la casa. «¿Estás bien, pequeña?» «Los truenos son muy fuertes», admitió con voz temblorosa. «Pero soy valiente». «Mami dice que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer las cosas aunque tengas miedo». «Tu mami tiene razón otra vez». Gabriela preparó chocolate caliente en la estufa de leña, el único calor y cocina disponible ahora. El aroma llenó la pequeña cocina con confort que contrastaba con la violencia afuera. «Joaquín, tendrás que quedarte aquí esta noche», dijo Gabriela sin mirarlo. «Tu cabaña está al otro lado del arroyo, y con esta lluvia el nivel subirá peligrosamente. No quiero causar molestias». «No es molestia, es sentido común. Puedes dormir en el sofá». Un rayo iluminó la casa como flash fotográfico, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las paredes. Sofía gritó, derramando su chocolate. «¡Mami! Estoy aquí, amor». Gabriela la abrazó, limpiando el chocolate derramado. «Solo es ruido, no puede lastimarte». Pero la niña temblaba, sus ojos enormes en la luz parpadeante de las velas. Joaquín recordó algo, un fragmento de memoria de su propia infancia. «Sofía», dijo suavemente, «¿quieres que te cuente un secreto sobre las tormentas?» Ella lo miró, curiosidad compitiendo con el miedo. «Mi abuela, una señora muy sabia que conocí cuando era pequeño como tú, me dijo que los truenos no son el cielo enojado, son el cielo aplaudiendo». «¿Aplaudiendo?» «Sí. Los rayos son fuegos artificiales que el cielo enciende, y los truenos son los aplausos porque los fuegos artificiales fueron tan hermosos, como cuando haces algo muy bien y todos aplauden». Sofía consideró esto, su mente infantil procesando la nueva narrativa. «Entonces el cielo está feliz, está celebrando, y nosotros estamos aquí adentro, seguros y calentitos, viendo el espectáculo». Otro trueno resonó, pero esta vez Sofía no gritó. En cambio, aplaudió también. «Ese fue muy fuerte. Debe haber sido un rayo muy bonito». Gabriela miraba a Joaquín con una expresión que no había visto antes. No era perdón, todavía no, pero era algo cercano al reconocimiento, al respeto. «Tu abuela te enseñó bien», dijo quietamente. «Ella me enseñó muchas cosas. Lástima que olvidé la mayoría cuando comencé a perseguir cosas que no importaban». Las horas pasaron. La tormenta continuó con intensidad implacable. Cenaron pan y queso fresco, comida simple que sabía a banquete en la luz dorada de las velas. Sofía insistió en mostrarle a Joaquín sus dibujos, páginas y páginas de familias con mamás, papás, niños, mascotas. En cada dibujo, notó, la figura paterna era borrosa, indefinida, como si la niña no pudiera imaginar claramente a alguien que nunca había conocido. «Este es mi favorito», anunció, mostrándole uno donde una mujer y una niña sostenían manos bajo un sol amarillo enorme. «Somos mami y yo, somos un equipo». «Es hermoso», Joaquín susurró, su garganta cerrada. «Puedes quedártelo si quieres». «¿En serio?» «Ajá, porque fuiste valiente hoy. Caíste muchas veces, pero te levantaste. Mami dice que eso es lo más importante». Joaquín tomó el dibujo como si fuera oro, porque para él lo era. Era el primer regalo que su hija le había dado voluntariamente, y lo atesoraría más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida en el sofá, acurrucada bajo cobijas, Gabriela preparó café. «Gracias», dijo simplemente. «Por lo de los truenos, nunca se me había ocurrido». «Mi abuela Sofía era especial», Joaquín respondió. «Era pobre. Vivía en una casa no muy diferente a esta,
pero era la persona más rica en las cosas que importaban. Ojalá la hubieras conocido. Yo también. Cualquier persona que te enseñó a encontrar magia en las tormentas debe haber sido extraordinaria. Silencio cómodo cayó entre ellos, solo interrumpido por la lluvia afuera y la respiración suave de Sofía durmiendo. ¿Por qué elegiste su nombre?, Joaquín preguntó. «Sabías que era el nombre de mi abuela». Gabriela miró su café durante largo tiempo antes de responder. «Porque a pesar de todo, a pesar de cómo terminamos, tú me hablabas de ella con tanto amor que supe que era el tipo de persona que quería que mi hija se pareciera. Fuerte, amable, sabia. Y pensé que tal vez, si le daba su nombre, algo de esa magia se pasaría a nuestra hija». «Gabriela, no», levantó una mano. «Todavía no estoy lista para esa conversación. Pero lo que hiciste hoy, cómo trataste a Sofía, cómo trabajaste hasta que tus manos sangraran, cómo te caíste y te levantaste, eso significa más que cualquier disculpa que puedas darme». Joaquín asintió, aceptando los términos. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. Los truenos se alejaban, los rayos espaciándose. Pero adentro, en esa pequeña casa iluminada por velas, con su hija durmiendo pacíficamente, y la mujer que amaba comenzando a verlo de nuevo como humano en lugar de monstruo, Joaquín sintió que había sobrevivido la tormenta más importante de su vida. Y tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a ganar algo que ningún dinero podía comprar. Una segunda oportunidad. El sol brillaba con crueldad después de la tormenta. Joaquín despertó en el sofá con el cuello torcido y un dolor de espalda que haría llorar a cualquier quiropráctico. Pero lo primero que vio al abrir los ojos fue a Sofía, sentada en el suelo a centímetros de su cara, observándolo con curiosidad científica. «Buenos días, señor ayudante que ronca». Él se incorporó rápidamente, avergonzado. «No ronco». «Sí, roncas. Como un osito». Sofía hizo un sonido que supuestamente imitaba ronquidos. «Mami dice que tenemos mucho trabajo hoy porque la tormenta rompió cosas». Como si hubiera sido invocada, Gabriela entró desde afuera, el cabello mojado, botas enlodadas hasta las rodillas. Su expresión no prometía nada bueno. «El arroyo se desbordó», anunció sin preámbulo. 3 metros de la cerca este están destruidos. El gallinero tiene un hueco en el techo y 2 cabras se escaparon durante la noche. Necesito que las encuentres». Joaquín se puso de pie, ignorando las protestas de cada músculo. «¿Encontrar cabras? ¿Cómo? Síguelas. Dejan rastros. No pueden haber ido muy lejos». «Yo quiero ir. Sofía saltaba emocionada. «Tú te quedas conmigo, señorita. Tenemos que reparar el gallinero antes de que las gallinas decidan que también quieren ser libres. Pero puedo ayudar al señor ayudante a buscar. Sofía, por favor, mami. Prometo tener cuidado». Gabriela miró entre su hija y Joaquín, claramente considerando. Finalmente suspiró. «Está bien, pero te quedas con él todo el tiempo. No te alejas ni un metro». «¿Entendido?» «Entendido». Y así fue como Joaquín Herrera, CEO multimillonario que normalmente estaría en reuniones estratégicas a esta hora, se encontró persiguiendo cabras fugitivas con una niña de 4 años como guía. «Por aquí». Sofía señalaba huellas en el lodo. «Mira, estas son de manchitas. Tiene la pezuña izquierda chueca. ¿Cómo sabes eso?» «Porque presto atención. Mami dice que la gente importante del mundo no presta atención a las cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas son las más importantes». Otra lección de vida de su hija de 4 años. Joaquín se preguntó cuándo había dejado de prestar atención a las cosas pequeñas. Probablemente alrededor del mismo tiempo que comenzó a medir el éxito en cifras con muchos ceros. Siguieron el rastro por 20 minutos. Sofía charlando sin parar sobre sus cabras, sus gallinas, su coneja Coco y su mejor amiga Luna que vivía 3 casas más allá. «Luna tiene papá», comentó casualmente mientras saltaba sobre un tronco caído. «Él la lleva a pescar los domingos. Dice que es lo mejor del mundo». Joaquín sintió el comentario como puñetazo en el estómago. Suena divertido. «¿Tú sabes pescar, señor ayudante?» «No». «¿Sabes andar en bicicleta?» «Sí, eso sí sé». «¿Sabes contar cuentos antes de dormir?» «Podría aprender». Sofía se detuvo, volteándose para mirarlo con esos ojos que eran exactamente como los suyos. «¿Por qué estás realmente aquí?» La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Qué?»
Los otros ayudantes vienen y se van rápido. Pero tú eres diferente. Miras a mami como si estuvieras triste y feliz al mismo tiempo. Y me miras a mí como si fuera algo muy importante. Dios, esta niña era demasiado perceptiva. Eres algo muy importante, respondió honestamente. ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, escucharon balidos. Las cabras estaban a 50 metros, comiendo felizmente en un campo de maíz que definitivamente no era suyo. ¡Manchitas! ¡Canela!, Sofía gritó, corriendo hacia ellas. Las siguientes 2 horas fueron una comedia de errores, mientras Joaquín aprendía que perseguir cabras era significativamente más difícil que cualquier negociación empresarial. Finalmente, con ayuda de Sofía, quien aparentemente hablaba cabra con fluidez, lograron guiarlas de regreso. Gabriela los esperaba con los brazos cruzados y expresión de alivio apenas disimulado. Pensé que las cabras los habían adoptado. Casi, Joaquín jadeaba sudando. Son más rápidas de lo que parecen. Y más tercas, agregó Sofía sabiamente. Como el señor ayudante cuando se cae y se levanta. Almorzaron juntos, comida simple pero reconfortante. Joaquín notó que su celular, olvidado en la cabaña estos días, finalmente tenía señal después de la tormenta. 37 llamadas perdidas, 63 mensajes, todos de su mundo anterior, un mundo que parecía existir en otra dimensión completamente. Necesitas contestar. Gabriela señaló el teléfono que vibró por 38ª vez. No, Joaquín, no puedes ignorar tu vida real indefinidamente. Esto es mi vida real. Eso, señaló el teléfono. Eso era la ilusión. Por primera vez, Gabriela sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Joaquín lo miró. Era Roberto, su vicepresidente. Debajo. Emergencia. Competencia haciendo oferta hostil. Te necesitamos ahora. El pánico antiguo intentó apoderarse de él. El instinto de CEO que había cultivado durante años gritaba que respondiera, que manejara la crisis, que protegiera su imperio. Pero entonces vio a Sofía construyendo un castillo de palitos en la tierra, la lengua sacada en concentración absoluta. ¿Qué dice?, preguntó Gabriela, viendo su expresión. Que mi empresa está en crisis, que me necesitan, que podría perder todo por lo que trabajé. ¿Y? Y nada de eso importa comparado con esto. Apagó el teléfono completamente. Gabriela lo estudió durante largo momento. ¿Sabes? Cuando te conocí hace 12 años, eras diferente. Apasionado, sí, ambicioso, sí, pero también presente. Después de casarnos, cada año eras menos tú y más la idea de éxito que perseguías. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? ¿O solo lo dices porque es lo que quiero escuchar? Lo sé porque perdí 5 años con mi hija, porque la mujer que amo crió sola a nuestra niña mientras yo acumulaba dinero que no necesitaba, porque hoy perseguí cabras y fue más gratificante que cualquier negocio que haya cerrado. Dijiste amo, tiempo presente. Joaquín la miró directamente. Nunca dejé de amarte, Gabriela. Solo olvidé cómo mostrarlo. Olvidé que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es algo que tienes, es algo que haces. El momento se rompió cuando Sofía gritó: «Miren mi castillo, es para una princesa que vive sola». «¿Por qué vive sola?», preguntó Joaquín. «Porque su príncipe se fue a buscar dragones y olvidó volver». Las palabras infantiles cortaron más profundo que cualquier acusación adulta. «¿Y qué pasa entonces?». Joaquín se acercó, arrodillándose junto a ella. «No sé, todavía no termino la historia. ¿Puedo sugerir un final?». «Ok. El príncipe se da cuenta de que el tesoro más grande no está con los dragones. Está en el castillo. Entonces regresa y le pide perdón a la princesa por haber sido tonto». Sofía consideró esto. ¿Y ella lo perdona? Eso depende de la princesa. Pero el príncipe está dispuesto a pasar el resto de su vida demostrando que aprendió la lección. Me gusta ese final. Sofía decidió. Pero primero el príncipe tiene que demostrar que cambió. Las palabras son fáciles. Joaquín miró hacia Gabriela, quien observaba la escena con los ojos brillantes. Tu hija es muy sabia. Se parece a su padre. Gabriela respondió suavemente. Al padre que pudo haber sido. La tarde transcurrió en reparaciones. Joaquín trabajó hasta que sus manos, recién curadas, volvieron a sangrar. Pero no se detuvo. No podía.
Cada clavo que martillaba era una disculpa. Cada tabla que cargaba era una promesa. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía se acercó con algo escondido detrás de la espalda. «Señor ayudante, tengo una pregunta. Dime, ¿eres mi papá?» El mundo se detuvo. Gabriela dejó caer la herramienta que sostenía. El sonido resonó en el silencio súbito. Joaquín se arrodilló para estar a la altura de la niña, su corazón latiendo tan fuerte que seguramente ella podía escucharlo. «¿Por qué preguntas eso, pequeña?» «Porque Luna dice que los papás tienen ojos como sus hijos, y tú tienes ojos como yo. Y porque miras a mami como el papá de Luna mira a su mami. Y porque cuando me diste esa historia del príncipe, sonaba como si estuvieras hablando de ti». Lágrimas corrían libremente por el rostro de Joaquín. «Sí», susurró. «Soy tu papá». Sofía procesó esto, su carita seria. «Entonces, ¿por qué no estabas aquí antes?» «Porque fui el príncipe tonto que persiguió dragones. Porque olvidé que lo más importante estaba aquí. Porque cometí errores terribles y tu mami tuvo que protegerte de mí. ¿Y ahora? Ahora quiero estar aquí, si tú me dejas, si tu mami me deja. Quiero aprender a ser el papá que mereces». Sofía sacó lo que había escondido detrás de su espalda. Un dibujo nuevo. En este había 3 figuras. Una mujer, una niña, y ahora, claramente definida, la figura de un hombre. Los 3 sostenían manos bajo ese mismo sol amarillo gigante. «Lo dibujé hoy», explicó, «porque pensé que tal vez el príncipe sí volvió». Joaquín la abrazó, sollozando sin control. Sofía dejó que la abrazara, sus bracitos pequeños rodeando su cuello. «No llores, papi», susurró. «Los besos mágicos acuerdan. ¿Recuerdas?» Y plantó un beso en su mejilla. Cuando Joaquín finalmente pudo mirar hacia Gabriela a través de las lágrimas, ella también lloraba. «¿Mami?» Sofía se soltó de Joaquín. «¿Está bien que tenga papá ahora? Ven aquí, mi amor». Gabriela la abrazó. Siempre estuvo bien. Solo estaba esperando que él estuviera listo para ser el papá que necesitas. ¿Y ya está listo?» Gabriela miró a Joaquín, evaluándolo. No al CEO, no al millonario. Al hombre que había pasado 5 días levantándose al amanecer, cayendo en el lodo, sangrando, sudando y nunca rindiéndose. «Creo que está en camino», respondió finalmente. Sofía aplaudió. «Entonces podemos ser una familia. ¿Puedes leerme un cuento esta noche, papi? Y mañana podemos buscar más cabras. Y pasado podemos...» «Sofía, respira». Gabriela se rió entre lágrimas. «Haré todo eso y más», prometió Joaquín. «Todo lo que me perdí y todo lo que viene, si ustedes me lo permiten». Esa noche, Joaquín leyó su primer cuento antes de dormir. Sofía se durmió en el segundo párrafo, acurrucada contra su pecho, confiando en él completamente de la manera en que solo los niños pueden confiar. Cuando salió del cuarto, Gabriela estaba esperando. «Todavía no te he perdonado completamente», dijo sin preámbulo. «Y no sé si algún día lo haré por completo. Pero lo que hiciste estos 5 días, eso es un comienzo. Es todo lo que pido. Un comienzo. Quedan 2 días de tu semana. Me quedo más tiempo. Todo el tiempo que necesite. Todo el tiempo que ella necesite». Gabriela asintió lentamente. «Tu empresa puede sobrevivir sin mí. ¿O no? De cualquier manera ya no define quién soy». «¿Y quién eres ahora, Joaquín Herrera?» Él sonrió, mirando hacia la puerta del cuarto donde su hija dormía pacíficamente. «Soy el papá de Sofía, y estoy aprendiendo que ese es el título más importante que jamás tendré». «Papi, despierta. Hay un señor en traje afuera y se ve muy enojado». Joaquín se despertó sobresaltado por la voz urgente de Sofía. 6º día. Se había quedado en el sofá otra vez, con Sofía insistiendo en que los papás no duermen en cabañas solitarias. Se levantó rápidamente y miró por la ventana. Un Mercedes negro último modelo estaba estacionado junto a su Ferrari polvoriento. Roberto, su vicepresidente, estaba junto al auto con expresión de alguien que acababa de aterrizar en otro planeta. «Rayos», murmuró Joaquín. «Esa es palabra fea». Sofía lo regañó con seriedad de adulto. «Son 5 centavos para el frasco de las malas palabras». «Tienes razón, lo siento». Gabriela apareció desde la cocina, vio el Mercedes y su expresión se endureció. «Tu mundo vino a buscarte». «No es mi mundo, no ya». «Entonces dile eso a él». No era sugerencia, era desafío. Joaquín salió descalzo.
todavía en la ropa de trabajo arrugada que había usado ayer. Roberto se volteó y su cara fue un poema de shock y disgusto. Dios mío, Joaquín, ¿qué te pasó? Buenos días, Roberto. ¿Cómo me encontraste? Rastreé tu teléfono antes de que lo apagaras. ¿Tienes idea del caos que dejaste? ¿Tienes idea de cuánto dinero estamos perdiendo cada día que estás? Miró alrededor con desprecio. ¿Jugando al granjero? No estoy jugando. ¿No? Porque desde aquí parece que el CEO multimillonario decidió tener una crisis de mediana edad en el momento más crítico de la historia de la empresa. Sofía salió al porche, escondiéndose parcialmente detrás de Gabriela. Roberto la notó. Luego notó la similitud evidente con Joaquín, y sus ojos se ampliaron. Oh, así que se trata de eso. Cuidado con tu siguiente oración, advirtió Joaquín con voz peligrosamente baja. Roberto levantó las manos. Mira, no me importa tu vida personal. Me importa que Hayes Corporation está haciendo una oferta hostil valorada en 400 millones. Si no regresas hoy, mañana perdemos el voto de la junta directiva. Perdemos todo. Roberto, todo, Joaquín. Todo por lo que trabajamos durante una década. Se desmorona porque decidiste que necesitabas encontrarte, o lo que sea que estés haciendo aquí. Joaquín sintió la vieja ansiedad tratando de apoderarse de él. La urgencia, el pánico, la necesidad de controlar, de arreglar, de ganar. Durante 10 años, ese sentimiento había sido su brújula. «Dame un momento», le dijo a Roberto. Entró a la casa. Gabriela estaba preparando el desayuno mecánicamente, su lenguaje corporal gritando tensión. Sofía jugaba en el suelo, pero miraba hacia los adultos con preocupación. «¿Tienes que irte?», preguntó Gabriela sin mirarlo. «¿Quieres que me vaya? No es lo que yo quiero, es lo que tú eliges». «Ya elegí. ¿Ustedes?» Las palabras son fáciles, Joaquín. Ayer apagaste tu teléfono. Hoy tu mundo real está en la puerta. Esto, gesticuló entre ellos, esto es la prueba verdadera. No trabajar duro por 5 días, sino elegir esto sobre eso, cuando ambos están frente a ti. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. «Papi», la voz de Sofía era pequeña, asustada. «¿El señor enojado te va a llevar?» Joaquín se arrodilló junto a ella. «¿Quieres que me vaya?» «No». Su labio inferior temblaba. «Recién te conocí. Todavía no me enseñaste a pescar. Y dijiste que íbamos a construir una casa para Coco». Cada palabra era un puñal directo al corazón. Se volteó hacia Gabriela. «¿Me prestas tu teléfono?» Ella se lo entregó sin comentar. Joaquín salió, marcando un número que conocía de memoria. 3 tonos. «¿Marta? Soy Joaquín». «Sí, estoy bien». No es secuestro». «Escucha, necesito que convoques una reunión de emergencia de la Junta en 2 horas por videoconferencia». «Sí, 2 horas. Y quiero que contactes a mi abogado. Necesito documentos de transferencia de poder preparados». «A Roberto. Temporalmente». «No, Marta. No estoy teniendo un colapso. Por primera vez en 10 años, estoy pensando con claridad. Confío en ti para organizarlo». 2 horas. Colgó. Roberto lo miraba como si hubiera perdido la cabeza completamente. «¿Transferencia de poder? ¿A mí?» «Temporal. 6 meses. Tú diriges operaciones, tomas decisiones estratégicas, manejas la oferta hostil como mejor te parezca. ¿Y tú?» «Yo estaré aquí, siendo padre, aprendiendo quién soy cuando no me defino por cuánto dinero gano. Esto es una locura. Tal vez. Pero es mi locura». «¿Y si lo arruino todo?» «Entonces lo arruinas. Y aprenderé que algunas cosas necesitan romperse para que cosas mejores puedan crecer». Roberto lo estudió durante un largo momento. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que eres más feliz ahora, cubierto de tierra y usando ropa que probablemente encontraste en un basurero, que en toda la década que trabajé contigo. Porque ahora soy rico en las cosas que importan. Cursi, pero te veo. Está bien. Haré la videoconferencia. Pero Joaquín, si cambias de opinión». «No voy a cambiar de opinión». Roberto se subió al Mercedes. «Una cosa más. Tu cuenta personal tiene fondos para aproximadamente 20 años de vida modesta. Si realmente vas a hacer esto, úsala. No te conviertas en mártir innecesario. Roberto, solo digo, puedes elegir a tu familia sin castigarte financieramente. No son mutuamente excluyentes». Arrancó el motor. «Buena suerte, amigo. La vas a necesitar». El Mercedes desapareció en una nube de polvo, dejando a Joaquín,
parado ahí en ropa prestada, descalzo, con el sol de la mañana calentando su espalda. Cuando regresó, Gabriela estaba en la puerta. Entonces le di control de mi empresa a Roberto por 6 meses. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Ya no soy CEO, soy oficialmente desempleado. Joaquín, no tenías que... Sí tenía. Porque si no lo hacía, siempre habría una parte de mí, esperando la próxima llamada de emergencia, la próxima crisis que solo yo puedo resolver. Y nuestra hija merece un padre que está presente completamente, no solo físicamente. Sofía apareció, jalando su mano. ¿Entonces el señor enojado se fue? Se fue. ¿Y tú te quedas? Me quedo. ¿Para siempre? Para siempre es mucho tiempo, pequeña. Pero sí, planeo quedarme todo el tiempo que ustedes me quieran aquí. Yay. Sofía saltó. Entonces hoy podemos ir al pueblo. Es día de mercado y mami siempre me compra un helado y hay un señor que hace globos con forma de animales. Joaquín miró a Gabriela interrogativamente. Es tradición, explicó ella. Cada sábado vamos al mercado. Ella vende verduras, yo vendo mis conservas caseras. Es nuestra vida, la vida real. ¿Puedo ir con ustedes? Gabriela consideró esto. El pueblo es pequeño, todos conocen a todos, y todos van a querer saber quién eres. Entonces les diré la verdad. Soy el papá de Sofía. No será tan simple. Habrá preguntas, chismes, juicios. Que juzguen. Ya no me importa lo que piense la gente que no me conoce. 1 hora después, estaban en el viejo pick-up de Gabriela, traqueteando por el camino de tierra hacia el pueblo. Sofía iba entre ellos, cantando canciones que había aprendido en el preescolar. El mercado era exactamente como Joaquín había imaginado. Colorido, bullicioso, lleno de vida auténtica. Nada como los mercados orgánicos pretenciosos de la ciudad donde compraba cuando tenía tiempo. Ayudó a Gabriela a montar su puesto, cargando cajas de conservas caseras con etiquetas escritas a mano. Sofía saludaba a todos los que pasaban, presentándolo orgullosamente. Señora Rosa, este es mi papi. Se llama Joaquín y está aprendiendo a ser campesino. Una mujer mayor con delantal de flores los evaluó con ojos que habían visto demasiadas vidas como para ser engañados fácilmente. Tu papi, ¿eh? ¿Y dónde había estado escondido todo este tiempo? Siendo tonto, respondió Joaquín antes de que nadie más pudiera hablar. Pero estoy tratando de ser mejor. La señora Rosa lo estudió, luego miró a Gabriela, quien asintió casi imperceptiblemente. Bueno, dijo finalmente, todos merecemos segundas oportunidades, siempre y cuando no desperdicies esta. Y se alejó murmurando sobre hombres tontos y mujeres pacientes. La historia se repitió con cada vecino, cada conocido. Algunos eran cálidos inmediatamente, otros escépticos, algunos abiertamente hostiles, protectores de Gabriela y Sofía. Espero que no le rompas el corazón otra vez, le dijo directamente don Miguel, el vendedor de frutas. Esta comunidad cuidó de Gabriela cuando llegó sola y embarazada. Si la lastimas, nos lastimas a todos. No planeo lastimarla, respondió Joaquín. Planeo pasar el resto de mi vida compensando por haberla lastimado antes. Las palabras son fáciles, lo sé. Tendré que probarlo con tiempo y acciones. Estoy dispuesto. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Joaquín aprendió a cobrar en el puesto, a pesar las verduras, a regatear con abuelas expertas que podían negociar mejor que cualquier ejecutivo corporativo. Cuando un hombre intentó regatear demasiado agresivamente con Gabriela, Joaquín intervino. El precio es justo, señor. Estas conservas son hechas a mano con ingredientes cultivados localmente. Si quiere calidad inferior, el supermercado de la ciudad está a 1 hora. El hombre refunfuñó, pero pagó el precio completo. Gabriela lo miró con algo que podría haber sido afecto. No necesitaba que me defendieras. Lo sé, pero quería hacerlo de todas formas. Al mediodía tomaron un descanso. Joaquín compró helados para los 3, usando el efectivo que había pedido a Roberto que enviara. Sofía eligió 3 sabores diferentes y terminó con helado en la nariz, las mejillas y misteriosamente en su codo. Eres un desastre, se rió Joaquín, limpiándola con servilletas. Los mejores helados hacen desastres, declaró Sofía con autoridad. Luna dice que su papá dice que si no estás sucio después de comer helado, no lo disfrutaste bien. Luna tiene un papá sabio. Ahora yo también tengo un papá sabio, ¿verdad, mami?
Gabriela miró a Joaquín, evaluándolo. Creo que tu papá está aprendiendo a ser sabio. ¿Eso es bueno? Es un comienzo. Por la tarde, un hombre se acercó al puesto, 30 y tantos, bien vestido para estándares del pueblo, claramente interesado en más que verduras. Gabriela saludó con familiaridad que hizo que Joaquín sintiera una punzada de celos. ¿Vas a la cena comunitaria el próximo viernes? Tal vez, Marco. Depende de cómo esté la semana. Sería bueno verte ahí. Y a Sofía, por supuesto. Su mirada se deslizó hacia Joaquín. ¿Y tu ayudante? No es mi ayudante, Gabriela respondió firmemente. Es el papá de Sofía. Marco parpadeó, sorpresa genuina cruzando su rostro. Oh, no sabía que... Bueno, bienvenido entonces. Extendió su mano hacia Joaquín. Marco Ruiz, maestro de la escuela local. Joaquín la estrechó. Joaquín Herrera. El famoso Joaquín, dijo Marco, pero no había veneno en su tono, solo observación. Gabriela nunca habló mucho de ti, pero Sofía preguntaba frecuentemente. Estuve ausente, demasiado tiempo, pero estoy aquí ahora. Bien, Sofía es una niña especial. Merece un padre presente. Marco se despidió cordialmente y se alejó. ¿Marco?, preguntó Joaquín cuando el hombre estaba fuera de rango. Me invitó a cenar 3 veces en el último año, admitió Gabriela. Siempre dije que no. ¿Por qué? Porque no sería justo para él. Mi corazón todavía estaba... Se detuvo, reformulando. Porque no estaba lista. ¿Y ahora? Gabriela lo miró con esos ojos que conocía tan bien, que había soñado durante 5 años de soledad autoimpuesta. Ahora estoy viendo si el hombre que amé todavía existe debajo de todo ese éxito corporativo que lo consumió. ¿Y? ¿Qué ves? Veo posibilidad. Veo esfuerzo genuino. Veo a un hombre que dejó que mi hija le pusiera helado en el cabello. Señaló su cabeza donde efectivamente había un parche pegajoso que él no había notado. Y no le importó. Veo a alguien que ha trabajado hasta sangrar y no se ha quejado. Veo... ¿qué? Veo el hombre del que me enamoré hace 12 años bajo el árbol de ceiba, solo que ahora tiene cicatrices que lo hicieron más profundo. Joaquín sintió esperanza floreciendo en su pecho por primera vez desde que había llegado. ¿Eso es suficiente para una segunda oportunidad? Pregúntame de nuevo al final de tu semana. Mañana es el 7º día. Cuando regresaron esa noche, agotados pero contentos, Sofía se quedó dormida en el camino. Joaquín la cargó adentro, maravillándose de lo perfecta que se sentía en sus brazos. La acostó en su cama, cubriéndola con su cobija favorita, una manta tejida con conejitos que Gabriela había hecho durante su embarazo. «Te amo, pequeña», susurró, besando su frente. «Voy a pasar el resto de mi vida siendo el papá que mereces». «Ya lo eres», murmuró Sofía medio dormida. «Porque estás aquí, fuera, bajo las estrellas que brillaban sin contaminación lumínica». Gabriela lo esperaba. «Un día más», dijo. «Y tengo una pregunta para ti». «¿Cuál?» El 7º amanecer llegó diferente. No fue el gallo quien despertó a Joaquín. Fue el sonido de Sofía llorando. Se levantó de un salto, corriendo al cuarto de la niña. Gabriela ya estaba ahí, sentada en la cama, sosteniendo a Sofía que sollozaba contra su pecho. «¿Qué pasó?», preguntó Joaquín, pánico apretando su garganta. «Pesadilla». Gabriela acariciaba el cabello de la niña. «Sobre alguien que se va y no regresa». Las palabras golpearon como martillo. Sofía levantó la vista, sus ojos idénticos a los de Joaquín, inundados de lágrimas. «Soñé que te ibas en tu carro rojo brillante y no volvías nunca». Joaquín se arrodilló junto a la cama, tomando las manitas de su hija. «Sofía, mírame». «¿Recuerdas lo que te dije sobre las promesas?» «Que son sagradas», respondió con voz temblorosa. «Exacto, y te prometo que no me voy a ningún lado». «¿Pero tu trabajo importante?» El señor enojado dijo que tu trabajo, mi trabajo más importante está aquí, ser tu papá. Todo lo demás es secundario». Sofía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con la fuerza desesperada de un niño que ha vivido demasiado tiempo sin algo que necesitaba. Gabriela los observaba con expresión indescifrable. Cuando Sofía finalmente se calmó y volvió a dormirse, Joaquín siguió a Gabriela a la cocina. «Café», fue todo lo que ella dijo, preparándolo en silencio. El sol apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando finalmente habló. «Anoche dije que tenía una pregunta para ti». «Te escucho». Gabriela se volteó, mirándolo con intensidad que lo hizo sentir desnudo.
¿Qué pasa en 6 meses cuando Roberto te devuelve la empresa? ¿Cuando las reuniones urgentes regresen? ¿Cuando tengas que elegir entre la junta directiva y el recital escolar de Sofía? La pregunta era justa. Era la pregunta. No quiero la empresa de vuelta. Gabriela parpadeó. ¿Qué? He estado pensando estos 6 días. Roberto puede quedársela, o podemos venderla, o puede irse a la quiebra. No me importa porque me di cuenta de algo. Construí ese imperio tratando de llenar un vacío que solo ustedes pueden llenar. Joaquín, déjame terminar. Tengo dinero suficiente para vivir modestamente por décadas. No lujosamente, pero cómodamente. Puedo ayudar aquí, en el campo. Puedo aprender carpintería, ayudar en la comunidad, enseñar lo que sé sobre negocios a los comerciantes locales. Puedo ser útil sin ser CEO. ¿Y no te arrepentirás? ¿No despertarás en 5 años resentido de la vida que elegiste? La única cosa de la que me arrepentiré es de los años que ya perdí. Gabriela abrió la boca para responder cuando un grito desde afuera los interrumpió. ¡Fuego! El granero de Don Miguel está en llamas. Corrieron afuera. A medio kilómetro, columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo que apenas aclaraba. Otros vecinos ya corrían hacia allá con cubetas, mangueras, todo lo que podían cargar. «Quédate con Sofía», Joaquín le dijo a Gabriela. «Joaquín, es peligroso». Pero él ya corría. El granero era un infierno. Don Miguel, el mismo hombre que lo había advertido sobre lastimar a Gabriela, estaba intentando desesperadamente sacar a sus animales. 3 caballos atrapados adentro relinchaban aterrorizados. «La viga se cayó bloqueando la puerta trasera», gritó don Miguel. «No puedo moverla solo». Joaquín no pensó. Corrió hacia la puerta lateral, el calor golpeándolo como pared sólida. El humo quemaba sus pulmones, pero siguió adelante. Los caballos estaban enloquecidos de miedo. La viga pesada los tenía atrapados. Joaquín la levantó, músculos que hacía una semana no sabía que tenía protestando, y la empujó con toda su fuerza. Se movió, apenas. «¡Vamos!», gritó a los caballos, guiándolos hacia la salida. 2 salieron galopando. El tercero, más joven, estaba paralizado de terror. El techo comenzó a crujir, vigas ardientes cayendo. «Joaquín, sal de ahí», la voz de Gabriela, aterrorizada. Pero él envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo joven, susurrándole como había visto a Sofía hacer con sus animales. «Tranquilo, amigo. Vamos a salir juntos. Confía en mí». El caballo lo siguió. Salieron justo cuando el techo colapsaba detrás de ellos. Joaquín cayó al suelo tosiendo violentamente. Manos lo levantaron. La comunidad entera había llegado. Don Miguel abrazaba a sus caballos, llorando de alivio. Gabriela llegó corriendo, Sofía en sus brazos. La niña lloraba histéricamente. «Papi, papi». «Estoy bien, pequeña». Joaquín las abrazó a ambas, sin importarle que estaba cubierto de hollín y olía a humo. «Estoy bien. Pensé que te ibas a morir. Pensé que el fuego te iba a llevar como en mi pesadilla». Don Miguel se acercó, su rostro cubierto de lágrimas y ceniza. «Salvaste a mis caballos. Salvaste todo lo que tengo. Solo hice lo correcto». «No». Don Miguel negó con la cabeza. «Hiciste lo que hace la familia. Arriesgaste tu vida por la mía». Miró a la multitud que se había reunido. Este hombre es uno de nosotros». Murmullos de acuerdo. La señora Rosa asintió vigorosamente. Incluso Marco, el maestro, sonrió. «Bienvenido a casa, Joaquín Herrera», dijo don Miguel. «Oficialmente». Más tarde, después de que el fuego fue controlado, después de que todos regresaran a sus casas, después de que Sofía finalmente dejara de temblar, Gabriela llevó a Joaquín al árbol de ceiba, donde su Ferrari seguía estacionado. «7 días», dijo suavemente. «Tu semana terminó». «Lo sé. Dijiste que ibas a demostrar que habías cambiado». «¿Y lo hice?» Gabriela lo estudió durante largo momento. «¿Sabes qué me convenció? No fue el trabajo duro, no fue jugar con Sofía, no fue siquiera renunciar a tu empresa. ¿Qué fue? Fue ver cómo corriste hacia el fuego sin dudar. El Joaquín de hace 5 años habría calculado riesgos, habría considerado consecuencias legales, habría llamado a profesionales, pero hoy simplemente viste a alguien que necesitaba ayuda y actuaste. Eso es quien solías ser antes de que el éxito te consumiera. Recuperé lo que perdí». «No». Gabriela negó con la cabeza, sonriendo. «Encontraste algo nuevo. El Joaquín que conocí hace 12 años era bueno pero ingenuo.
El Joaquín que se fue hace 5 años era exitoso pero vacío. Este Joaquín tocó su pecho, sobre su corazón. Este es completo. Tiene la sabiduría del sufrimiento y la humildad de haber caído. Eso significa que la semana de prueba terminó. Ahora comienza la vida real. Hizo pausa. Si todavía la quieres. ¿Si la quiero? Joaquín se rió, lágrimas corriendo por su rostro sucio. Gabriela, he querido esto cada segundo de los últimos 5 años. Solo que no sabía cómo pedirlo. Entonces no pidas. Simplemente quédate. Construye esta vida con nosotros. Un día a la vez. ¿Nos estás dando una segunda oportunidad? No. Te estoy dando una primera oportunidad de ser quien realmente eres. La segunda oportunidad era la semana de prueba. Esto es algo completamente nuevo. Joaquín la besó. No fue un beso desesperado o apasionado. Fue suave, paciente, lleno de promesas silenciosas de tiempo y presencia y elección diaria. Cuando se separaron, Sofía estaba parada a 3 metros, viéndolos con sonrisa enorme. ¿Esto significa que papi se queda para siempre? Esto significa, Gabriela la levantó, que somos una familia real, no perfecta, pero real. ¿Y qué pasa con el carro rojo? Sofía señaló el Ferrari. Los 3 lo miraron. Ese símbolo de todo lo que Joaquín había sido. $500,000 de metal y ego, ahora cubierto de polvo y hojas. ¿Sabes qué, pequeña? Joaquín dijo. Creo que ese carro ya no me sirve. ¿Lo vas a vender? Voy a donarlo. La escuela del pueblo necesita fondos. Podemos venderlo y usar el dinero para libros, computadoras, mejoras. Marco, que pasaba cerca, escuchó y se acercó. ¿Hablas en serio? Completamente. Ese carro representa quién era. Ya no lo necesito. Eso cambiaría todo para la escuela. Bien, entonces que lo cambie. Sofía aplaudió. Papi, eres como el príncipe del cuento. El que regresó. Sí, pequeña. Pero esta vez me quedo. Un mes después, Joaquín estaba reparando la cerca. Ahora realmente sabía cómo. Cuando un paquete llegó por correo. Era de Roberto. Dentro. Documentos de venta de la empresa. Roberto había encontrado compradores. Después de comisiones y distribuciones, la parte de Joaquín era $53 millones. Debajo, una nota. Suficiente para vivir cómodamente. No suficiente para volver a ser quien eras. Úsalo sabiamente, amigo. Esa noche, durante la cena, con Sofía contando historias del preescolar y Gabriela riendo de sus dramatizaciones, Joaquín se dio cuenta de algo fundamental. Era más rico ahora que cuando tenía 500 millones. Porque tenía las mañanas con su hija, las tardes trabajando junto a Gabriela, las noches leyendo cuentos, los domingos en el mercado, la aceptación de una comunidad que lo había visto caer y levantarse. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriela notando su expresión. En que pasé 30 años buscando éxito y encontré todo menos felicidad. Y entonces perdí todo el éxito y encontré lo único que importaba. ¿Y qué es eso? Joaquín miró a Sofía, que batallaba con un pedazo de pollo demasiado grande, su lengua sacada en concentración. Miró a Gabriela, su cabello recogido desordenadamente, sin maquillaje, más hermosa que cualquier modelo que hubiera conocido. Esto, exactamente esto. Este momento ordinario que es extraordinario porque finalmente estoy presente para vivirlo. Sofía levantó la vista. Papi, mañana podemos ir a pescar. Luna dice que su papá la lleva los domingos. Mañana podemos hacer lo que quieras, pequeña. ¿Lo prometes? Lo prometo. Y ya sabes que mis promesas son sagradas, terminó Sofía sonriendo. Esa noche, acostando a Sofía, ella le susurró. Papi, ¿sabes cuál es mi parte favorita de que estés aquí? ¿Cuál? Que ahora cuando mis amigos hablan de sus papás, yo también tengo historias. No sobre un papá imaginario, sino sobre mi papá real que sabe caerse en el lodo y hacer que los truenos sean menos miedosos y salvar caballos del fuego. Esas son buenas historias, las mejores, porque son verdaderas. Cuando Joaquín salió, Gabriela lo esperaba bajo las estrellas. ¿Feliz?, preguntó ella. No tengo palabras para describir lo feliz que soy. Entonces no uses palabras. Lo besó, profundo y verdadero. Muéstramelo cada día. En las cosas pequeñas, en estar presente, en elegir esto, gesticuló a su alrededor, a la vida simple que habían construido, sobre todo lo demás. Cada día, prometió, por el resto de mi vida.
Y mientras la luna se elevaba sobre campos que ahora llamaba hogar, Joaquín Herrera, ex CEO, ex millonario, ahora simplemente padre, compañero y miembro de una comunidad, entendió la lección que le había tomado 45 años aprender. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que estás dispuesto a soltar para abrazar lo que realmente importa. Y él había soltado un imperio para ganar un universo.